Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en septiembre del 2020 en las Islas Baleares para el acceso a la universidad. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el ejercicio número 1, que dice lo siguiente: dado una ecuación matricial mx más n igual a p, donde x es la matriz incógnita y mn y p son estas matrices cuadradas 2 por 2 que vemos aquí. ¿Para qué valores de a existe la matriz inversa de m? Bien. Para que una matriz tenga inversa, la condición necesaria y suficiente es que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Así que lo que tenemos que hacer es el determinante de la matriz M, y el determinante de la matriz M es una matriz 2 por 2, es producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, es decir, que queda menos a cuadrado. Sacando factor común a menos a, es menos a que multiplica 1 más a. Este producto, si lo igualamos a 0, me da dos soluciones, una es a igual a 0 y la otra es a igual a menos 1. Entonces, para cualquier valor distinto de 0 y de menos 1, la matriz tiene inversa. Así que podemos afirmar que existe m-1 para todo a perteneciente a cualquier número real, salvo el 0 y el menos 1, que para esos dos valores el determinante se anula y por tanto no tendría inversa. Queda contestado el apartado A. Vamos a calcular la matriz inversa de M, entonces, para los casos, lógicamente, en los que tiene inversa, para los casos cuando A es distinto de 0 y distinto de menos 1. Lo primero que vamos a hacer, bueno, el determinante ya lo tenemos calculado, lo dejamos en la forma menos a por 1 más a, y la matriz adjunta de M. La matriz adjunta de M, recordar cómo se hacía: se coge la matriz M, el elemento para el adjunto del menos 1, el adjunto del menos 1, eliminamos la columna y la fila donde se encuentra el menos 1, y me queda el menor complementario de orden 1 por 1, que es A. Es decir, y el determinante de un menor 1 por 1 es el propio valor, es A. Así que aquí sería una A en el primer elemento. El adjunto de este elemento de la fila 1, columna 2, pues es que eliminamos fila y columna y me queda A, pero cambio de signo porque está en la posición 1, 2, que suman, la fila y la columna suman impar. Cuando la fila y la columna del elemento suma impar, hay que cambiar de signo cuando se calcula el adjunto. Aquí ocurre lo mismo, aquí estamos en fila 2, columna 1, y si eliminamos la fila y la columna nos quedamos esta A, pero cambiado de signo, por eso queda menos A, y en la fila 2, columna 2 se mantiene el signo del menor que queda, que es el menos 1. Esta es la matriz adjunta. Ahora, fijaros que esta matriz es simétrica, recordar la definición de matriz simétrica, y por tanto la traspuesta de la matriz adjunta, que es el siguiente paso que tenemos que hacer, me coincide con ella por simetría, pero si no, es transponerla, es decir, si no lo veis que es simétrica, es transformar las filas en columnas o las columnas en filas, y efectivamente me da la misma matriz. Y por último, para hallar la matriz inversa hay que dividir la traspuesta de la adjunta por el determinante de la matriz, es decir, hay que dividir estos 4 elementos por menos a por 1 más a. Haciéndolo así, y simplificando, finalmente me queda esta matriz, que va a ser la matriz inversa de la matriz M, que es lo que me pide el apartado B. Este sería el resultado final. El apartado C me pide para A igual a 2 resuelve la ecuación matricial si es posible. Bueno, en principio voy a resolver la ecuación matricial. En general voy a despejar x de mx más n igual a p. Entonces la n que está sumando pasa restando a la p aquí, y el siguiente paso es eliminar esta m. Para eliminar esta m de ahí multiplico por la inversa de m, y me queda que x, al multiplicar por la inversa, m menos 1 por m, queda la identidad por x, y aquí es m menos 1 por p menos n. Siempre por la izquierda, aquí por la izquierda para eliminar la m, y aquí por la izquierda también multiplicando por p menos n, porque el producto de matrices no es conmutativo y entonces no se puede multiplicar alegremente por cualquier lado. Bueno, esto sería x. Como me dicen que calcule la resuelva para a igual a 2, pues m menos 1, calculo m-1 para igual a 2, sustituyo en la matriz de m-1 del apartado anterior, sustituyo a por 2, obteniendo que m-1 es menos 1/3, 1/3, 1/3 y 1/6, sustituyendo a aquí por 2. Y p menos n ya lo hago directamente aquí, a observar
buscamos P y N en el enunciado y resto. 5 menos 3, 2, 6 menos 4, 2, 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0. Entonces me queda que P menos N es la matriz 2, 2, 0, 0. Multiplicando estas matrices sería la primera fila por la primera columna es menos 2 tercios, luego sería menos 2 tercios de nuevo también, y luego la segunda fila por la primera columna es 2 tercios y la segunda fila por la segunda columna es 2 tercios. Entonces este sería el resultado de X para A igual a 2. Y ahora me dice el apartado D, para los valores de A para los que existe la matriz inversa de me resuelve la ecuación matricial, es decir, es resolverla para A en general, cuando A es distinto de 0 y distinto de menos 1. Bueno, pues para A en general ya tenemos que M menos 1 era esto y P menos N sigue siendo 2, 2, 0, 0, porque P y N no dependen de A para nada, ¿no? Entonces, haciendo este producto, me queda primera fila por primera columna, menos 2 partido por A más 1. Primera fila, segunda columna, lo mismo, menos 2 partido por A más 1. Segunda fila, primera columna, 2 partido por A más 1. Y lo mismo para la segunda fila, segunda columna, 2 partido por A más 1. Entonces este sería el valor de X para los valores de A en los que existe matriz inversa. Bien, pasamos entonces al ejercicio número 2. Consideramos la función, aquí tenemos esta función, y determinar el dominio, los intervalos de crecimiento, las coordenadas de los máximos y los mínimos y el límite cuando X tiende a infinito. Bueno, el dominio es un cociente de polinomios, el numerador no se anula nunca, el denominador se anula en menos 3 y en 3. Entonces, al tratarse de un cociente, el dominio es todos los números reales, salvo aquellos que anulan el denominador, en este caso, que son el 3 y el menos 3. Así que el dominio de la función que la puedo escribir, y de hecho voy a trabajarla así, en vez de trabajar con x más 3 por x menos 3, voy a trabajar con 1 partido por x al cuadrado menos 9, que es lo mismo, suma por diferencia de cuadrados, me es más cómodo porque luego a efectos de derivación es más fácil hacer la derivada. Pero lo dicho, el dominio es todo R, salvo el 3 y el menos 3, que son los valores donde se anula el denominador, y aquí no hace falta hacer nada porque ya se ve a simple vista que efectivamente esos son los valores que hacen 0 el denominador. Entonces ya tengo el dominio. Vamos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos. Para ello, la derivada. Tengo que hacer la derivada. Eso se trata de la derivada de un cociente, derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x por 1, pues menos 2x, partido por el denominador al cuadrado. Bien, entonces, ¿dónde se anula la derivada? Bien, obviamente la derivada se anula en x igual a 0. Entonces, en el punto x igual a 0 va a ser un punto crítico que me tiene que dividir el dominio en los siguientes intervalos. En el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, el 0 no está, entonces desde menos infinito hasta menos 3 es un intervalo de monotonía. Otro intervalo de monotonía del menos 3 al 0. Otro del 0 al 3 y el último del 3 a más infinito. Y para estudiar dónde crece o dónde decrece la función, tengo que estudiar el signo de la derivada en dichos intervalos, para lo cual voy a estudiar el signo de la derivada en un punto cualquiera de ellos, y eso me va a determinar el signo en todo el intervalo. Entonces aquí voy a coger el menos 4, por ejemplo, y evalúo en la derivada al menos 4. Al evaluar menos 4 en f', resulta que el numerador es menos 2 por menos 4 es 8. Positivo. El denominador ya no lo sustituyo porque observar que el denominador es un cuadrado. Al tratarse de un cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, el signo de la derivada va a depender del signo del numerador, nada más, de menos 2x. Como x es menos 4, aquí queda más 8. Así que la derivada es positiva. Y eso quiere decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 3. Y en el intervalo menos 3, 0, pues en el intervalo menos 3, 0 voy a tomar el menos 1 y calculo la derivada, bueno, o el menos 2. Calculo la derivada en menos 2, da lo mismo, al menos 1 menos 2. La derivada de menos 2 es menos 2 por menos 2, 4, positivo también, entonces sigue siendo creciente. En 0,3 tomo el 2 y evalúo la derivada en 2, obteniendo que la derivada es menos 4 en el numerador, positivo en el denominador, negativa. La función es decreciente en el intervalo 0,3. Y en el intervalo 3 más infinito, pues tomo el 4. Tomo el 4 y la derivada en 4 es negativa, decreciente. Entonces, ¿dónde cambia la función de creciente a decreciente o viceversa? Pues cambia aquí, desde el menos 3, 0, cambia en el 0,3, es decir, el punto de cambio donde pasa de crecer a decrecer es en 0. Si pasa de crecer a decrecer, quiere decir que en 0 hay un máximo relativo. Así que el máximo relativo tiene abscisa 0 y ordenada sustituimos en la función el 0 y queda un menos 1 noveno. Ese es el máximo relativo.
Bien, y luego me dice que calcule que valore el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Bueno, pues cuando el límite cuando x tiende a infinito de la función es el límite de esto, cuando x tiende a infinito de 1 partido por x al cuadrado menos 4, que me queda 1 partido por infinito. 1 partido por infinito, hablando en límites, es 0. Es decir, que el 0 sería una asíntota horizontal de la función que me piden esbozar en el apartado B. Bueno, la gráfica sería, aquí la tenemos, con dos asíntotas verticales, que son el menos 2 y el 2, que son los puntos, el menos 3 y el 3, que son los puntos que no están en el dominio, y igual a hacer una asíntota horizontal. Aquí tenemos demostrado que es una asíntota horizontal, porque el límite cuando x tiende tanto a más infinito como a menos infinito, la función se va acercando a 0. El máximo es en el 0 menos un noveno, queda por aquí, muy cerca del 0. Y entonces con los intervalos de crecimiento y decrecimiento pues obtenemos esta gráfica que vemos claramente que tiene una simetría par, ¿no?, con respecto al eje de la X. Bien, pues esta sería la gráfica de la función. Ahora me pide que en el apartado C obtenga los valores de A y de B para los cuales la función se puede igualar con estas dos fracciones. Bueno, esto es el método de los coeficientes indeterminados que se suele utilizar en cálculo integral para hacer la integral de una función de un cociente de polinomios, ¿no?, cuando tenemos raíces simples. Bueno, pues entonces f de x, que aquí lo tenemos, lo identificamos con esta expresión. A ver, tenemos f de x, tenemos la gráfica aquí, eso lo ya teníamos de antes, y ahora hacemos lo siguiente. La función que es f de x la identificamos con esta suma, y hacemos la suma con el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo es su producto, y el numerador me queda a por x menos 3 más b por x más 3. Si ahora mirar el primer término y el último. Como los denominadores son iguales, los numeradores han de ser iguales también, por lo tanto igualo 1 a por x menos 3 más b por x más 3. Y ahora para hallar a y b, que es lo que me pide el apartado C, lo que voy a hacer es darle valores a la x, por ejemplo. ¿Y qué valores le doy? Le doy los valores más rápidos que puedo darle, son el 3 y el menos 3, precisamente. ¿Para qué? Para que se me anule la a si x vale 3 y para que se me anule la b si x vale menos 3, quedándome lo siguiente. Para el caso x igual a 3, para el caso igual a 3, el término de la izquierda, el a se anula, porque se va con el 0 del x menos 3. Más 3 más 3, 6, 6b, es decir, a la izquierda me queda 6b y a la derecha 1. Eso no depende de x y por tanto queda 1. Si 6b es igual a 1, ¿quién es b? B es un sexto. Entonces ya tengo el coeficiente b. Para hallar el coeficiente a, pues le doy el valor aquí a x, el valor menos 3. El valor menos 3 lo que hace es anular, hacerme desaparecer b, porque al sustituir por menos 3 aquí me queda 0 por b, y aquí me queda menos 3, menos 3, menos 6, menos 6 por a, menos 6a igual a 1 también, a igual a menos un sexto. Entonces ya tengo los valores de a y b para los cuales se verifica que f de x es igual a la suma de esas dos fracciones, más sencillas. Bueno, y por último, calcular el área de la región limitada por la gráfica de la función, que la tengo aquí a la vista, el eje de las x y las rectas de ecuaciones x igual a menos 2 y x igual a 2. Bueno, pues aquí se ve claramente que el área limitada por x igual a menos 2 y x igual a 2, el eje de las x y la función, es esta pequeña área que queda aquí encima de la zona verde hasta el eje de las x. Y como el cálculo del área limitada por dos funciones es la que está es la integral desde menos 2 hasta 2, en este caso, de la que está por encima, que es la función y igual a 0, que es el eje de las x, menos la que está por debajo, que es la función f de x, la integral que estoy buscando, o el área que estoy buscando, es la integral desde menos 2 hasta 2 de menos f de x. ¿Por qué menos f de x? Porque me queda la función por debajo. Así que es la integral entre menos 2 y 2 de menos 1 partido por x más 3 de x por x menos 3. Y esa integral, ¿a quién es igual? La integral es la integral de, ya he hecho el método de los coeficientes indeterminados aquí, va a ser la integral de menos un sexto partido por x más 3 más un sexto partido por x menos 3. La integral de menos un sexto partido por x más 3 es un sexto logaritmo neperiano de x más 3 menos un sexto logaritmo neperiano de x menos 3. Esta sería la integral de menos 1 partido por x al cuadrado menos 9, utilizando el apartado C para resolverla.
Entre 2 y menos 2 aplico la regla de Barrow, sustituyo por 2, obteniendo esto, y ahora sustituyo por menos 2, obteniendo esto. Y entonces, haciendo las operaciones, el logaritmo neperiano de 1 es 0, esto desaparece, y queda 2 sextos logaritmo de 5. 2 sextos logaritmo de 5 es un tercio logaritmo de 5, que me da 0,53 unidades cuadradas de superficie. Bueno, pues este sería el ejercicio número 2. Pasamos al ejercicio número 3. Donde me dan dos rectas, R y S, y calcular un vector posicional y un vector director de cada una. Bien, el vector posicional es calcular un punto, calcular un punto de cada una de ellas, y el vector posicional es el vector de origen, el origen de coordenadas, es decir, el 0, 0, 0, y extremo, las coordenadas del punto, es el vector OP, donde P es un punto de R, y luego un vector de posición de S sería OQ, donde Q es un punto de S. Entonces, ¿cómo se calcula un punto de la recta cuando esto viene dado de esta forma? Pues dando valores a una de las variables. Por ejemplo, si x es igual a 0, voy a calcular un punto. Si x es igual a 0, al sustituir x por 0, esto se transforma en una ecuación de un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, la x, todo lo que tiene x desaparece porque x ahora es 0 y me queda esta ecuación. Es dos ecuaciones con dos incógnitas. La puedo resolver por el método de Cramer, porque el denominador de la matriz principal es, el determinante de la matriz principal es 12 por 5, que es 60, menos 14 por menos 1, que es 14. 60 más 14, 74. Este sería el determinante de la matriz principal. Y ahora en el numerador se pone en la columna de la y, que sería en este caso la primera, en los términos independientes, menos 17 menos 23 y menos 14, 5 en la segunda columna, haciendo el determinante del numerador, y simplificando me queda menos 11 medios. Eso es el valor de la coordenada de y del punto que estoy buscando. Y para z hago lo mismo. Para z pues hago 74 con el denominador, y donde ahora pongo el menos 17 y el menos 23 es en la segunda columna. Y haciendo el desarrollo de este determinante, al finalmente me queda menos 7 medios. Así que ya tengo un punto de la recta R. Un punto de la recta R es el punto 0, menos 11 medios, menos 7 medios, y por tanto el vector posicional de dicho punto, o el vector posición que me están pidiendo, es el 0, menos 11 medios, menos 7 medios. Esos serían las componentes de ese vector posición, porque el origen es el 0, 0, 0, y el vector es P menos ese extremo, que es P, menos origen, que es 0, 0, 0. Me va a quedar las coordenadas del punto P. Bien, y ahora vamos a calcular el vector director. Para calcular el vector director de una recta expresada en ecuaciones en forma implícita, el vector director es siempre el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que determinan esas ecuaciones, porque cada ecuación de estas dos por separado son un plano, representan un plano. Es decir, en definitiva, estas dos ecuaciones son dos planos que se cortan en la recta R. Y entonces tienen sus correspondientes vectores normales, que son el 15, 12, menos 14 por un lado, y el 8, menos 1, menos 5 por el otro. Entonces, para hallar el vector director de R, tengo que hacer este producto vectorial. Y este producto vectorial es el desarrollo de este determinante. Aquí, fijaros que el 12 y el menos 14, en vez de poner 0, 12, menos 14, lo que hago es sacar un 2, multiplicando fuera del determinante por las propiedades de los determinantes para trabajar con el 6 y el menos 7, pero a efectos de prácticos es lo mismo, porque estoy aplicando propiedades de los determinantes y aquí el determinante no varía si saco el 2 para afuera. Bueno, entonces esto me queda 2, el 2 lo dejo ahí, que multiplica, y me queda, al hacer el desarrollo del determinante, esto. ¿Qué vector voy a tomar como vector director? Pues voy a tomar el menos 37, el menos 56 y menos 48. Ese sería el vector dirección. Este 2 tengo que multiplicarlo, no es necesario porque es un vector dirección, entonces me da igual tomarlo que sea de módulo doble, que sea de módulo el triple o la tercera parte. Es decir, lo estoy tomando como dirección, y como dirección puede tener cualquier módulo. Por tanto, lo importante es que se mantenga la dirección, es decir, cojo el 37, 56, 48. Si queréis multiplicarlo por 2, tendréis que coger un vector con unos valores mucho más altos y por tanto con un módulo mucho más alto, pero es suficiente tomarlo así. Bueno, pues entonces ya tengo, para R ya tengo, para S hago lo mismo. Para S tengo que hacer lo mismo teniendo en cuenta ahora las ecuaciones de S. Para S cojo x igual a 0, la ecuación que me queda ahora, el sistema que me queda es 5y menos 2z igual a 5 y 2y más 3z igual a menos 67. Calculo y por el método de Cramer, haciendo que ahora, teniendo en cuenta ahora que la matriz principal es 5 menos 2, 2, 13, cuyo determinante es 65 más 4, 69, y
aquí ahora calculo y por el método de Cramer, obteniendo -1, y calculo z por el mismo método, obteniendo -5. Así que aquí el punto que obtengo es el 0, -1, -5, y el vector posicional es el 0, -1, -5. Aquí tengo el vector, le llamo Q al punto, y OQ es el vector posicional. Y para hallar el vector director, pues lo mismo. El vector de director de S es el producto vectorial de 9, 5, -2 por 24, -2, -13. Hago este producto vectorial. Aquí podría sacar, por ejemplo, bueno, no, aquí no puedo sacar un factor fuera porque no todos son múltiplos del mismo número, no todas las filas son múltiplos del mismo número. Bueno, pero haciendo el desarrollo me queda este vector, que es el -69, 69, -138, que si lo simplifico, que puedo simplificarlo para reducirlo, pero es el -1, dividiendo todo por -69 o por 69, me queda -1, 1, -2. Entonces este es el vector ideal para cogerlo como vector director de S. Pues ya tengo el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. Calcula la ecuación vectorial de cada una. Bien, teniendo en cuenta que tenemos un punto y un vector para cada una, la ecuación vectorial de cada una sería, para la R, sería x y z igual al punto, que era el 0 menos 11 medios menos 7 medios, más el parámetro alfa por el vector que era 37, 56, 48. Y para S, el punto era el 0 menos 1 menos 5 que habíamos obtenido, y el vector que habíamos obtenido era el -1, 1 menos 2, y el parámetro le llamo beta. No le llaméis al parámetro con la misma letra dentro del mismo problema, ¿eh? Siempre utilizar letras distintas para rectas distintas. Bien, entonces ya tengo. Vamos con el apartado C, que es calcular el rango de la matriz formada por los dos vectores directores y el vector diferencia o vector resta de los vectores posicionales obtenidos. Bueno, lo que me están pidiendo es el rango de la matriz formada por el vector director de una, que es el 37, 56, 48, el vector director de la otra, que es el -1, 1, -2, y el vector director de la diferencia de los vectores posicionales. La diferencia, el vector director del vector PQ en realidad sería, ¿no? A ver, ¿por qué cogí el 0,3 menos 1? Bueno, cogí el 0,3 menos 1 porque el vector que me resta los puntos, que sería 0, menos 0, 0. Eso está claro que no hay problema. Luego sería -1 menos 11 medios es -1 más 11 medios. -1 más 11 medios es 9 medios. Si no me equivoco, a ver, -1 más 11 medios, sí, son 9 medios. Bien. Y -5 más 7 medios son 3 medios. Entonces, perdón, menos 3 medios. Entonces, menos el 0, 9 medios, menos 3 medios, si lo divido todo, si lo multiplico por 2, me queda menos 9, 0, menos 9, 0, 9 menos 3. Y si lo divido por 3, me queda 0, 3 menos 1. Es decir, que yo el vector que tomo, el vector PQ, a efectos de rango, puedo tomarlo también con una dirección o con un módulo más pequeño. De hecho lo estoy tomando, si no lo tenéis que trabajar con las fracciones, mucho más cómodo trabajarlo con el 0,3 menos 1. Bueno, pues entonces, dicho esto, para hallar el rango de esta matriz calculo su determinante. Su determinante, una vez calculado, es menos 15. Como es distinto de 0, pues he encontrado dentro de esta matriz un menor de orden 3, que es la propia matriz, no nulo, ¿no? El rango de determinante distinto de 0. Así que el rango de esta matriz es 3. Eso es lo que me están pidiendo en el apartado C, que calcule el rango de la matriz. Bien. Y ahora dice, del anterior rango deduce la posición relativa de ambas rectas. Bueno, para hallar la posición relativa de ambas rectas, primero voy a estudiar el rango de los vectores directores. Y el rango de los vectores directores es 2. Aquí vemos que hay un menor de orden 2, no nulo, ¿no? Cualquiera que cojamos, los vectores no son proporcionales y por tanto son linealmente independientes y el rango vale 2. Si el rango vale 2, ¿qué descarto? Descarto que sean paralelos y descarto que sean coincidentes las dos rectas. Así que tengo dos alternativas, o se cruzan o se cortan. Y eso lo voy a determinar con el rango del anterior. Como el rango del anterior es 3, esto quiere decir que implícitamente hay un sistema incompatible, hay una incompatibilidad. Siempre que haya una incompatibilidad, eso quiere decir que no hay puntos en común. Y si no hay puntos en común, las dos rectas se cruzan sin cortarse en el espacio. Entonces, R y S se cruzan sin cortarse. Entonces, utilizando el hecho anterior,
pues he demostrado la posición relativa de ambas rectas. Vamos con el ejercicio número 4. Tenemos 3 urnas, la primera contiene 2 bolas amarillas, la segunda una bola amarilla y roja, y la tercera urna 2 bolas rojas. Realizamos el siguiente experimento aleatorio. Tomamos una urna al azar y extraemos una bola. Suponiendo que todas las urnas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, calcular la probabilidad del suceso R, la bola extraída es roja. Bueno, esto es muy fácil, lo hacemos por un diagrama de árbol. Extraemos primero elegimos la urna puede ser la urna 1, la 2 o la 3. A continuación, ponemos las probabilidades. Como me dice que todas las urnas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, la probabilidad de elegir la urna 1 es un tercio para la urna 2 y un tercio para la urna 3. Y ahora, si elegimos la urna 1, la urna 1 me dice que contiene 2 bolas amarillas, solo contiene bolas amarillas. Entonces, aquí sería amarillas. ¿Probabilidad de sacar una bola amarilla? Pues es 1, es un suceso seguro, porque si solo contiene bolas amarillas, voy a sacar una bola amarilla sí o sí. ¿Y rojas? Pues rojas ninguna, aquí sería 0. No lo pongo. Aquí, si queréis en el árbol poner solamente una rama con la A, sería válido, y poner el 1, como suceso seguro. Bueno, yo dejo así, amarillo y roja por las otras que pueden tener amarillo y roja, ¿no? Aquí sería 0, evidentemente, porque la suma de las ramas convergentes de un árbol es siempre 1, ¿no? Vale, pero ahora vamos a la urna 2. En la urna 2 me dice que tenemos una bola amarilla y una roja. Si en la urna 2 tenemos una bola amarilla y una roja, la probabilidad de que sea la amarilla es un medio y de que sea la roja es un medio. Y en la tercera tenemos una sola bola roja, creo que dice, ¿no? En la tercera, no, perdón, tiene 2 bolas rojas en la tercera. Pero si tiene 2 bolas rojas, al extraer una bola va a ser roja seguro, entonces va a ser 1 aquí y 0 la amarilla. Bien, pues ya una vez con el árbol aquí dispuesto, me piden el apartado A, probabilidad de que la bola extraída sea roja. Bueno, por la urna 1 no puede ser, sería 1 por 0, es decir, roja no, en la urna 1 no hay bolas rojas, entonces sería probabilidad 0. Y en la urna 2 sería un tercio por un medio, y en la urna 3 sería un tercio por 1, es decir, que probabilidad de que la bola sea roja sería un tercio por un medio para la urna 2 y un tercio por 1 para la urna 3. Y eso da, haciendo las operaciones correspondientes, da un medio, 0,5. Apartado B. Si la bola extraída es roja, eso es una condición previa que me dan, ¿cuál es la probabilidad de que la urna escogida haya sido la tercera? Me están pidiendo la probabilidad de que haya elegido la tercera urna condicionado a que la bola que me ha salido haya sido roja. Esto es una probabilidad condicionada que sabemos que es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, de que hayamos elegido la urna 3 y haya salido roja la bola, partido por la probabilidad de la condición, que es la probabilidad de salir roja, que eso ya lo tenemos calculado en el apartado anterior. Y la probabilidad de elegir la urna 3 y que salga roja, vamos aquí al árbol, es 3, que es un tercio, y roja, que es 1. Un tercio por 1. Un tercio por 1 es un tercio, partido por la probabilidad de roja, que era un medio. Haciendo aquí la operación, estas fracciones sería, dividiendo estas dos fracciones, serían 2 tercios. Ese sería el resultado del apartado del ejercicio 4, apartado A. Y vamos ahora con la opción B, y vamos con el primer ejercicio de la opción B, o quinto ejercicio de todo el examen, ¿no? Me dan 2 matrices, una matriz A y una matriz B, y me piden que calcule el producto de A por B, donde A, fijaros que tiene un valor X aquí desconocido, y vamos entonces a hacer el producto. Esto no tiene mayor problema, es una matriz 3×3 por una matriz 3×2, se puede multiplicar, el resultado va a ser una matriz 3×2, donde el primer elemento va a ser primera fila por primera columna, sería 2×1 más 3×0 más X por 1, eso es 2 más X. El siguiente elemento es primera fila segunda columna, 2×2 4, 4 más 3 por 1, 7, más X por 0 es 7. A continuación pasamos a la segunda fila y procedemos de la misma manera, 4×1 es 4, 6×0 es 0, 8×1 es 8, entonces 4 más 8, 12. Segunda fila, segunda columna, 4×2 8, 6×1 es 6, 8 más 6, 14. 6×1 es 6, 12×1 es 12, 12 más 6, 18, y 6×2, 12, 9×1, 9, 12 más 9, 21. Bien, ya tenemos el producto de A por B. Y ahora me dice, y la traspuesta de A por B, donde te indica la matriz traspuesta. Bien, A por B traspuesta. Pues A por B traspuesta es coger la matriz A por B, que es una matriz 3×2, y transponerla. Transponer una matriz 3×2 es convertirla en una matriz 2×3, porque las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda la matriz traspuesta. Bien, apartado B. ¿Es posible calcular B al cuadrado?
Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque b al cuadrado es una matriz. Aquí lo tengo. B al cuadrado sería b por b, pero b es una matriz 3 por 2, que la tengo que multiplicar por sí misma, que sería una matriz 3 por 2. Y para que dos matrices puedan multiplicarse, la condición necesaria y suficiente es que el número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda, y este no es el caso. Es decir, en este caso, b por b, el número de filas de la primera es 2 y el número de columnas de la el número de columnas de la primera es 2 y el número de filas de la segunda es 3. Como no coinciden, no es posible el producto. Y pasamos al apartado C. Calcula el rango de A para los diferentes valores de X. Bien, pues para calcular el rango de A lo que voy a hacer es lo voy a hacer primero por determinantes, y en todo caso lo hago luego por por el método de Gauss, por si sabéis hacerlo también. Vamos a hacerlo con el determinante. Hago por la regla de Sarrus este determinante, y antes de hacerlo por la regla de Sarrus aplico las siguientes propiedades. Como el 2 y el 4, 6 son múltiplos de 2, puedo sacar un 2 para afuera. El 3, el 6 y el 9 es un múltiplo de 3, y el 8, 12 y el X los hago múltiplos de 4 de la siguiente manera. 2, 4, 6 saco el 2 y me queda 1, 2, 3. El 3 lo saco fuera y el 3, 6, 9 me queda 1, 2, 3. Y al dividir por 4, 8 y 12, y X sería X entre 4, 8 entre 2, 4, y 12 entre 4 a 3. Entonces me queda esto. Ahora, el 2 que está aquí en la segunda fila puedo sacarlo para afuera, y el 3 que está en la tercera fila lo puedo sacar también multiplicando para afuera. Entonces saco el 2 y el 3 para afuera y me queda este determinante. Este determinante, el tener dos columnas iguales, es 0. O sea que esto me va a dar 0. Si el determinante me da 0, el rango de la matriz A nunca puede ser... Me da 0 independientemente del valor de X. Entonces, para todo X perteneciente a R, para todo número real, el rango de A es menor que 3. No puede ser 3. La cuestión es si es 2. Pues para que sea 2 va a depender de un menor que encuentre que sea no nulo, y entonces el único menor de orden 2 que es no nulo aquí, que puede ser no nulo aquí, es cogiendo la matriz 1x partido por 4 y 1, 1. Sería el menor de orden 2. Entonces, afirmo lo siguiente: el rango de A es el rango de esta matriz, coincide, el rango de A va a coincidir con el rango de esta matriz, ¿no? Bien, y ahora para hallar el rango de esta matriz, lo que hago, voy a coger este menor de orden 2. Y esto me da 1 menos x cuartos. Si esto me da distinto de 0, el rango es 2. Si me da igual a 0, el rango será 1. Así que, ¿de qué depende que me dé distinto de 0 o no? De que x valga 4. Es decir, si x es igual a 4... Si x es igual a 4, esto vale 0, y por tanto el rango de la matriz A es 1. Y si x es distinto de 4, el rango de la matriz A es 2. Pues entonces ya queda calculado el rango para los diferentes valores de x. Esto también se puede hacer por el método de Gauss. Aquí lo tengo hecho. Vamos a hacerlo por el método de Gauss. El método de Gauss consiste en hacer ceros por debajo de la diagonal, y el rango es, al final, el rango es el número de filas con algún elemento distinto de 0, después de hacer todos los ceros posibles por debajo de la diagonal. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a coger la segunda fila. Para hacer un 0 en el 4 y en el 6, cojo la segunda fila y le resto el doble de la primera. Y en la tercera fila le resto el triple de la primera, ¿no? Para que me quede menos 6, 6 menos 6, 0. Y entonces me queda 2, 3x, eso queda como está. 4 menos, ahora multiplico por menos 2 la primera y se la sumo a la segunda, y queda 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. Y 8 menos 2x, pues 8 menos 2x. Y lo mismo hago con la tercera fila. Le resto 3 por la primera, queda 6 menos 6, 0. 9 menos 9, 0. 12 menos 3x, 12 menos 3x. Al tener todos ceros aquí, este también puede convertirse en 0 multiplicando cogiendo la tercera fila, que es el 12 menos 3x, y restándole 3 medios de F2, porque si aquí le resto 3 medios por 8, son 12, menos 12, queda menos 12, y aquí sería más 3x. Entonces, menos 12 más 3x quedaría 0, con lo cual aquí puedo seguir haciendo ceros, y quedaría 2, 3x, 0, 0, 8 menos 2x, y aquí se quedaría 0, 0, 0. Bien, una vez finalizado esto, va a depender de si esto me va a dar 0, los rangos va a depender de si esto me va a dar 0 o no, es decir, 8 menos 2x. ¿Cuándo 8 menos 2x es igual a 0? Cuando x es igual a 4. Entonces tengo el caso x igual a 4 y x distinto de 4. ¿Qué ocurre si x es igual a 4? Pues si x es igual a 4, aquí me queda 2, 3, 4
0,00000. ¿Cuánto vale el rango de esta matriz? El rango de esta matriz es el número de filas que tiene por lo menos un elemento distinto de 0. Solamente hay una fila con elementos distintos de 0, por tanto el rango es 1. ¿Y si x es distinto de 4? Si x es distinto de 4, aquí ya tengo una fila con elementos distintos de 0 independientemente de lo que valga x, y 8 menos 2x es distinto de 0 porque x es distinto de 4. Entonces voy a tener dos filas con algún elemento distinto de 0, por tanto el rango será 2. Entonces otra forma de hacerlo que me da el mismo resultado que en el apartado anterior por determinantes, este sería por el método de Gauss. Vale, pasamos al ejercicio siguiente. Me dice que en un acuario el estudio de evolución de la población de peces se ha modelado según la función P de t, donde P de t me da el número de peces, lo dice aquí, en millares, aún lo estoy leyendo así por encima, y t es el número de años transcurridos desde el 1 de enero del año 2000. No me limita el tiempo, me lo marca al principio, pero no me lo limita al final. Bien, y me dice que según dicho modelo calcule la población que había precisamente el 1 de enero del año 2000. Bueno, pues la población que había el 1 de enero del año 2000 es cuando t comienza a contar, que sería en t igual a 0. Entonces, sería p de 0. P de 0 es la raíz de 1 menos la raíz de 0, que es la raíz de 1. Entonces, la solución no es 1, la solución es, como me dice que P de t viene dado en millares, así que esto serían 1000 individuos o 1000 peces, ¿no? Que en este caso los individuos son peces. 1000 peces sería la población el 1 de enero del 2000. Y me dice, ¿y a finales del año 2000? Pues a finales del año 2000 serán t igual a 1. T igual a 1, que es cuando se ha transcurrido ya un año, entonces sería P de 1, y P de 1 es la raíz de 2 menos la raíz de 1, que es 0,4142, que al multiplicar por 1000 me da 414,2, pero como son individuos enteros, tienen que ser un número entero, puedo afirmar que aproximadamente 414 peces. Bien, B, el valor de la población a largo término. A largo término quiere decir cuando t es, el tiempo transcurre, pues digamos, de forma indefinida, cuando el tiempo es muy grande. Entonces sería un límite cuando t tiende a infinito. A largo término, a largo plazo, se puede expresar de muchas maneras, ¿no? Entonces será el límite cuando t tiende a más infinito de la función p de t, de la población. Y esto es un infinito menos infinito, que es una indeterminación. Para resolverla lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado. De esa manera me queda aquí una suma por una diferencia en el numerador, que es diferencia de cuadrados. Al hacer diferencia de cuadrados queda t más 1, que es el cuadrado del primero, menos t, que es el cuadrado del segundo. T más 1 menos t es 1. Entonces me queda el límite cuando t tiende a infinito de 1 en el numerador partido, y el denominador me queda el conjugado como está. Ahora, cuando t tiende a más infinito, este denominador es una suma de infinito más infinito, eso no es una indeterminación, y da infinito, queda 1 partido por infinito, y 1 partido por infinito, hablando de límites, es 0. Así que, ¿qué ocurre entonces a largo término? Bueno, pues a largo término la tendencia es que se extinga la población, que desaparezca, que la tendencia es llegar a 0, sin llegar a alcanzarlo nunca, porque lo alcanza en el infinito, en tiempo infinito, pero la tendencia, repito, es que se vaya cada vez extinguiéndose la población. Bien, y el valor de la población en número de individuos a largo término, pues eso, 0. Apartado C. El año en el cual se alcanza la población mínima y cuántos individuos habrá. Para hallar el mínimo y los mínimos o los extremos de la función, necesito hacer la derivada, y para la derivada, pues esta es la derivada de una raíz, que es 1 partido por 2 raíz de t más 1, menos la derivada de raíz de t, que es 1 partido por 2 raíz de t. Hago la resta para que me quede más sencillo a la hora de estudiar el signo, y me queda 2 raíz de t menos 2 raíz de t más 1 partido por el denominador, el producto de los denominadores, y esto ya queda, lo dejo así, esto se anula. Bueno, aquí los dos se podrían ir con el 4, en principio lo dejo así, esto se anula cuando el numerador es igual a 0. Paso el que está restando lo paso para la derecha, y me queda 2 raíz de t igual a 2 raíz de t más 1, los dos desaparecen, y al desaparecer los dos le elevo al cuadrado para eliminar las raíces. Si elevo al cuadrado me queda t igual a t más 1. Si queda t igual a t más 1, queda que 1 es igual a 0, y por tanto esto no se va a anular nunca. Aquí no he vuelto a escribir esto, no sé por qué.
Aquí, repito, aquí elevaríamos al cuadrado, los doses primero los eliminamos, elevaríamos al cuadrado y queda t igual a t más 1. De t igual a t más 1 quedaría 0 igual a 1. 0 igual a 1 evidentemente es un imposible. Esto quiere decir que la función no se anula nunca. Si no se anula nunca en el dominio que es desde 0 hasta, en el dominio útil aquí, que es desde 0 hasta más infinito, la función o crece o decrece. Entonces vamos a ver qué le pasa. Entonces desde 0 hasta más infinito tomo un punto cualquiera, el 1, sustituyo en la derivada y la derivada en el 1 me queda negativa porque queda 2 por 1, 2 menos 2 raíz de 2 es 2 menos 2 raíz de 2 es menor que 0 porque el denominador es positivo. Si me da negativo quiere decir que la función es siempre decreciente en todo su dominio. Bueno, si la función es decreciente en todo su dominio no hay un mínimo. El mínimo lo podría alcanzar en los extremos, pero el extremo es en el 0 y en el 0 precisamente es donde se alcanza el máximo, que son 1000 veces, y luego la población va disminuyendo, quedamos que a largo término era 0 de forma asintótica. Bueno, la gráfica sería una cosa así, y entonces fijaros que siempre decreciente, por lo tanto no alcanza nunca un mínimo, el mínimo lo alcanzaría en 0, pero no lo llega nunca a alcanzar, se va acercando cada vez más y de forma indefinida sin alcanzarlo. Así que yo aquí no diría que tiene un mínimo. ¿En qué año se alcanza la población mínima? Pues en el infinito se alcanzaría, ¿no? No tengo un año concreto donde se alcanza la población mínima. Esto continúa el tiempo, la población va disminuyendo y en el infinito desaparece. Vale, pues si hace un esbozo de la gráfica, aquí la tengo. Pues eso sería la resolución del ejercicio número 6. Y vamos con el ejercicio número 7. Dados 3 planos, piso 1, piso 2 y piso 3, aquí tengo sus ecuaciones cartesianas, demuestra que para cualquier valor del parámetro A, aparece por aquí, no hay ningún par de ellos, de los planos, se refiere que sean paralelos. Bien, aquí está en femenino, se refiere a los planos. No hay ningún par de planos aquí que sean paralelos. Bueno, para estudiar el paralelismo de dos planos, lo más cómodo es trabajar con sus vectores normales y ver que son proporcionales. Sus vectores normales son los coeficientes de la x, de la y, de la z, respectivamente. Entonces voy a comparar los 2 a 2, estudiar los paralelismos, y primero voy a estudiar el plano piso 1 con el plano piso 2. Tengo los 3 planos y voy a estudiar qué pasa con el plano piso 1 y piso 2. ¿Son paralelos o no son paralelos? Bueno, pues voy a estudiar sus vectores normales y ver si son proporcionales. Sus vectores normales son 3 menos a 2 para el piso 1 y 2 menos 5, 3 para piso 2. 3 es a 2, entonces 3, que es el coeficiente de la x, es a 2, que es el coeficiente de la x en piso 2, como el coeficiente de la z, que es 2, es a 3 en el coeficiente de la z. 3 es a 2 como 2 es a 3. Esto es falso, no es cierto. Si esto no es cierto, puedo afirmar que los planos ni son paralelos ni son coincidentes. Vamos ahora a comparar piso 1 con piso 3. Y hago 3 es a 1 como a menos a es a 3 y como 2 es a menos 1. Es decir, se verifica esta igualdad. Aquí, como no dependen de a, pues ya automáticamente veo que no se cumple. Por lo tanto, yo puedo decir que no son ni paralelos ni coincidentes. Aquí va a depender de a. Aquí pongo la proporción de los vectores normales de piso 1 y piso 3. ¿Y ahora qué tiene que ocurrir? Bueno, pues si se verifica la primera igualdad, 9 tiene que ser igual a menos a. Y si se verifica el 1 igual a 2 partido por 1 menos a, 3 por 1 menos a tiene que ser igual a 2 por 1. Es decir, a tendría que verificar estas dos igualdades simultáneamente, pero si a aquí sería menos 9, pero si a es menos 9, aquí queda 3 más 27, y 3 más 27 no es 2. Entonces no hay ningún valor de a que cumpla estas dos igualdades simultáneamente. Por lo tanto, podemos afirmar que si no existe un a verificando estas dos igualdades, entonces los planos ni son ni paralelos ni coincidentes. Y me queda piso 2 con piso 3. Y piso 2 con piso 3 puedo cogerlos sin la, sí, porque puedo coger, a ver, aquí el 2 y el menos 5 y aquí el 1 y el 3. Es decir, 2 es a 1 como menos 5 es a 3. 2 es a 1 como menos 5 es a 3. No es cierto. Así que tampoco, ni paralelos ni coincidentes. Conclusión, no hay ningún valor de a que me haga dos planos paralelos. ¿Ve? Que haya un par de ellos paralelos, es decir, entonces ya está demostrado el apartado A. Vamos con el apartado B, estudiar la posición relativa según los diferentes parámetros, según los distintos valores del parámetro A. Descartado los paralelismos entre ellos, vamos a ver qué posición relativa tienen. Entonces, para ello cojo las 3 ecuaciones que determinan los 3 planos, lo que no tenga x y z, que forma parte de las incógnitas, lo paso como término independiente al miembro de la derecha,
y resuelvo, discuto este sistema. Lo pongo en forma matricial, A por X igual a B, donde la matriz A es la matriz de los coeficientes con el parámetro A, la matriz X de las incógnitas y la matriz B de la columna de los términos independientes. Estudio el determinante de A para ver el rango. Y el determinante de A, una vez hecho por el método de Sarrus, por la regla de Sarrus, me va a quedar esta expresión en A, menos 2 al cuadrado más 14A menos 20. Lo igualo a 0 y resuelvo esta ecuación de segundo grado. Y al resolverla me da dos soluciones, que son 2 y 5. Entonces, caso 1. Si A es distinto de 5 y A es distinto de 2, como el determinante es distinto de 0, el rango de A es 3. Si el rango de A es 3, el rango de la ampliada con la B también va a ser 3, porque la ampliada pasa a ser una 3 por 4, entonces el rango sigue siendo 3. Y si, como coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Sistema compatible determinado quiere decir que tiene solución única. Como estamos estudiando la posición relativa de tres planos, lo que estamos diciendo es que los tres planos se cortan en un punto, en la solución única. Entonces, si los tres planos se cortan en un punto, esa sería la posición relativa y sería una situación de este tipo. El plano verde, el plano amarillo y el plano azul aquí se están cortando en un único punto en común. Tienen un único punto en común que es el punto P, que es aquí, y es donde se cortan. Entonces sería el caso, eso sería el caso A distinto de 5 y A distinto de 2. Vamos con el caso A igual a 2. En el caso A igual a 2, que sería estudiado aquí, bueno, aquí continúo, dejo igual el estudio de general sobre A, y ahora particularizo para el caso A igual a 2. Para el caso igual a 2, la matriz A se transforma en esta matriz, sustituyendo la A por 2. Queda menos 2 aquí, aquí queda 1 menos 2 menos 1. Entonces queda igual, y aquí el menos 2 ahora el menos 1. Este determinante sabemos que es 0, porque el determinante en general era 0 para A2 y para 5, y estamos en el caso igual a 2. Si el determinante es 0, el rango es menor que 3. Entonces me pregunto si el rango puede ser 2. ¿Puede ser 2? Para ello tengo que encontrar un menor de orden 2 aquí dentro, uno nulo, y lo encuentro, por ejemplo, aquí, ¿vale? Cualquiera de ellos, este ya me vale, porque esto me da menos 15 más 4, me da distinto de 0 el determinante, así que el rango, puedo afirmar que el rango es 2. Y ahora vamos con la ampliada. La ampliada es lo mismo, sustituyo A por menos 2 y solamente tengo que ampliar la columna de los términos independientes, que es ahora la columna es la 1, 1, 0, porque A vale 2, ¿no? Bueno, y entonces tengo que estudiar los menores de orden 3 por si encuentro alguno distinto de 0. Entonces comienzo con el primero, que serían las dos primeras columnas, con la columna 1, 1, 0. Las tres primeras columnas son A, y A ya sé que el determinante es 0, eso se anula. Ahora, pues para la ampliada siempre tengo que coger la columna 1, 1, 0, con las posibilidades de las otras columnas. Entonces, primer determinante que tomo, el 3, 2, 1, menos 2, menos 5, 3, con 1, 1, 0. Bien, hecho este determinante, esto está comprobado que me da 0. Lo he hecho previamente, vosotros tenéis que hacerlo. Ahora, siguiente, primera columna, tercera columna y la 1, 1, 0 de la ampliada. Aquí lo tengo, también he comprobado que el determinante es 0. Y la última, que es la segunda, la tercera y la cuarta columnas, también me da 0. Bueno, una vez comprobado que todos los menores de orden 3 aquí de la ampliada me dan 0, eso quiere decir que el rango de la matriz ampliada no puede ser 3, es decir, que el rango es 2. Me sirve el mismo menor que he elegido en A para la ampliada para demostrar que el rango es 2. Entonces, si el rango coincide, el sistema es compatible, pero como es menor que el número de incógnitas, es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Si tiene infinitas soluciones y descartado, repito, el paralelismo entre los tres, la única posibilidad es que los tres planos se corten en una recta. Y esta sería la situación gráfica. Los tres planos ahí cortándose en una recta. Fijaros que no hay paralelismo de ningún tipo. Y vamos con el caso 3, que es A igual a 5. El caso 3K igual a 5, pues lo mismo. Ahora la matriz A se transforma en donde está menos A pongo menos 5, donde está 1 menos A pongo menos 4. Y la columna sería 4, 1, 0. Bueno, entonces este determinante vale 0. El rango es menor que 3, el rango es 2 porque encuentro aquí un menor de orden 2, entonces el rango ya puedo afirmar que es 2 y voy con la ampliada. Y en la ampliada, ahora lo que decía, sustituyo también A por 5 y me queda aquí 4, 1, 0, ¿no? Bueno, pues ahora cojo el primer menor de orden 3, que sería 3, 2, 1, menos 5, 3, 4, 1, 0.
Y haciendo este determinante ya resulta que el primer menor de orden 3 que me encuentro me da 30 y me da distinto de 0. Si me da distinto de 0 he encontrado un menor de orden 3 no nulo y por tanto el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la principal es 2 y el rango de la ampliada es 3, por el teorema de Roussel el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Si tengo tres planos que no se cortan, que no tienen puntos en común y no hay paralelismo entre ellos, la única posibilidad es que se corten 2 a 2 en una recta. Sería esta situación, una especie de tejado, ¿no? O sea, los tres planos cortándose de esta forma. Se cortan 2 a 2 en una recta, pero no tienen ningún punto en común entre ellos, entre los tres. Bueno, pues este sería el apartado B y el ejercicio número 7 resuelto. Pasamos al último, que sería este de distribución normal. El peso de un grupo de personas sigue una distribución normal de media 54,3 kilos y desviación típica 6,5 kilos. Importante que estén en las mismas unidades, tienen que estar en las mismas unidades y que me den la desviación típica. Si me dan la varianza, a veces me dan la varianza. Si me dan la varianza, la desviación típica, recordar que es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, apartado A, ¿qué porcentaje de personas tienen un peso superior a 75? Bueno, pues como me piden porcentaje, voy a multiplicar por 100 la probabilidad. Si me pidieran probabilidad, ya calcularía la probabilidad directamente, pero me piden porcentaje. Entonces, tengo X, le llamo X a la variable peso, que sigue una normal con estos parámetros, y el apartado A me pide entonces que calcule el porcentaje, por eso pongo 100 por... Entonces va la coletilla del 100. También lo que puedo hacer es la probabilidad y luego al final multiplicarlo por 100, pero normalmente siempre uno se suele olvidar. Por eso dejo el 100 ahí. Y me dice que tengan un peso superior a 75, X mayor que 75. Bueno, pues nada, lo que tengo que hacer es pasar de X a la Z, a la normal tipificada. Si paso de X a Z, la X se convierte en Z y el 75 lo tipifico restándole la media y dividiendo por la desviación típica. Calculo este cociente y este cociente me da 3,18. Así que tengo que calcular la probabilidad de que Z sea mayor con 3,18. Bien, pero en las tablas de la distribución normal me dan la función de distribución, que es la probabilidad acumulada hasta 3,18. Si es hasta 3,18, en realidad me están dando la probabilidad de Z menor que 3,18. Menor o menor igual que 3,18. Entonces, ¿cómo consigo pasar del mayor al menor igual? Pues por el suceso contrario. Y el suceso contrario es 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 3,18. Quedaría 100, que multiplica, aquí abrir un corchete, ¿a quién? A 1 menos la probabilidad del suceso contrario. Vale, pues ahora voy a la tabla y veo quién me da 3,18, qué probabilidad acumulada tengo hasta 3,18, sería 3,1 en la columna del 8, eso sería para 3,18, aquí tengo el 3,1. En la columna del 8, me voy aquí a la columna del 7, columna del 8 es 0,9993, aquí lo tengo, 0,99993. Voy acá, de nuevo al problema, y sustituyo por esta probabilidad por su valor, que es 0,9993. Bien, haciendo la operación correspondiente, esto me da 100 por 0,0007, que multiplicado me queda el 0,07 por 100. La probabilidad sería sin el 100, evidentemente, multiplicando, ¿de acuerdo? Sin el 100 multiplicando sería la probabilidad. El porcentaje es multiplicando por 100 y me queda esto. Apartado B, porcentaje también de personas que pesan entre 50 y 57, pues lo mismo. 100 por la probabilidad de que X esté comprendido entre 50 y 57. Paso de la X a la Z y paso el 50 y el 57 a sus valores tipificados correspondientes, que me dan respectivamente menos 0,66 y 0,41. Una vez que ya tengo la Z acotada entre los dos valores de los que quiero calcular la probabilidad, pues sería la probabilidad del mayor, Z menor que el mayor, que es 0,41, menos la probabilidad de Z menor que el menor, que es menos 0,66. La del 0,41 lo tengo en la tabla sin problemas. El del negativo no, y lo tengo que pasar al positivo. La probabilidad de un positivo, de un menor que un negativo, es 1 menos la probabilidad de Z menor que su valor positivo. Es decir, que sería 100 por Z 0,41, 0,41, vamos a la tabla, 0,4 en la columna 1, 0,4 en la columna 1, es 0,6591. De ahí este 0,6591 que aparece ahí, que es la de 0,41. Ahora, menos 1 menos la probabilidad de Z menor que 0,66. Y 0,66 positivo
0,6 en la columna del 0,6 en la columna del 6, que es 0,7454. Y 0,7454 es lo que me aparece entonces aquí. Bueno, pues bien, esto ya es haciendo la operación, me queda 100 por 0,4045. 0,4045 sería la probabilidad desde el principio, y al multiplicar por 100 me queda el 40,45%. Sería el porcentaje de personas que pesan entre 50 y 57. Y vamos al apartado C. En el apartado C me dice, si se elige una persona al azar que está dentro del 70% de las personas que menos pesan, ¿cuántos kilos tendría que pesar como máximo? Vale, entonces, si lo que quiero saber es cuántos kilos tiene que pesar como máximo, el 70% serán todos los que pesen menos que ese valor. Entonces, si ese valor le llamo m, los kilos que tiene que pesar como máximo, lo que sé es que la probabilidad de que el peso sea menor o igual que m es 0,7. Entonces tengo que partir de esta identidad. La probabilidad de que el peso sea menor o igual que el peso máximo de los menos pesados, como son el 70%, es 0,7. Ahora es un problema inverso, me dan la probabilidad acumulada y yo tengo que calcular el valor de la X, en este caso llamado M. Entonces procedo igual que hice antes con los anteriores, tipifico, paso a la Z y sería Z, pero ahora a la hora de tipificar el valor M lo tengo que indicar M menos la media partido por la desviación típica, eso vale 0,7. Como ya es un valor acumulado a la izquierda porque es menor o igual, tengo que ir a la tabla y ver cuál es la de qué valor proviene una probabilidad acumulada de 0,7. Entonces el 0,7 lo tengo que ver ahora en los valores de probabilidad acumulada. Y el 0,7 está por aquí, a ver, está entre 0,6985 y 0,7019. Eso se corresponde con 0,52 y con 0,53. Para acercarme un poco más al valor real, cojo el valor medio entre 0,52 y 0,53, que es 0,525, 0,525. Así que voy a coger este valor de Z, que es M menos 54,3 entre 6,5, igual a 0,525. Aquí lo tengo, esto es 0,525, y de aquí despejo M. Entonces M es igual, M menos 54,3 es 6,5 multiplicado por 0,525, que es 3,41, y M es... Entonces es 57,71 kilogramos. Aquí estoy indicando los decimales con un punto y aquí con una coma. Bueno, son decimales. La indicación es ahí, la anotación está un poco alterada. Son decimales, tanto esté el punto como esté la coma. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí acaba entonces este ejercicio con los 8 problemas de las dos opciones. Recordar, vuestro profesor es el que tiene la última palabra siempre, y yo con este modesto trabajo espero haberos ayudado o echaros una mano de cara a la selectividad, y os espero en el próximo vídeo.